Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. Como usualmente me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar esta emisión informándole que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su contraparte chino en Beijing, Xi Jinping, el presidente de China, y por supuesto que Vladimir Putin llegó a celebrar la amistad entre ambas naciones, y así lo expresaron en una conferencia de prensa conjunta. Esta gira de Putin a Beijing dura 2 días y se espera que estén discutiendo, hablando, negociando acerca de la guerra en Ucrania y de la cooperación económica, entre otras cosas. Cooperación económica que resulta de Rusia hacia China, le envía petróleo abaratado, China le provee a Rusia de todo lo demás. Se trata, por supuesto, del primer viaje internacional de Vladimir Putin después de que ganó previsiblemente las elecciones de nuevo para un 5º término presidencial en estas elecciones patraña que realizaron en marzo y con lo cual se queda por 5º periodo consecutivo. Hay que decir que Putin llegó a la capital de China este jueves y bueno, pues por supuesto que con lo más importante que trae bajo el brazo es la guerra que está librando en Ucrania, la cual ya lleva más de 2 años, y en esta conferencia de prensa conjunta o a nivel público, ellos declaran la amistad sin límites que existe entre los dos países, ¿sí? Hay que decir que esta declaración que tuvieron ellos de ser una amistad sin límites fue justo después de que inició la invasión de Rusia a Ucrania, y desde entonces, esta relación de no límites, de hecho, se ha hecho cada vez más estrecha y más importante y más necesaria del uno para el otro. Ahora China es muy dependiente del petróleo abaratado ruso y Rusia de todos los productos que le envía China. Hay que decir que a ambos países también les sirve este acercamiento para tratar de desmantelar el orden mundial que perciben fue construido o ordenado de esta manera por los Estados Unidos. Hay que decir que ambos países han incrementado la frecuencia de sus ejercicios militares conjuntos y el volumen del comercio bilateral.
Y en cambio, Estados Unidos lo que ha hecho al respecto es sancionar de manera comercial a ambas economías. Hay que decir que lo que más preocupa a nivel mundial, y cuando digo a nivel mundial me refiero específicamente a Occidente, es decir, a Estados Unidos y a Europa, son los envíos que hace China a Rusia de elementos tecnológicos con doble propósito, es decir, que pueden servir tanto para uso civil como para aplicaciones militares, que van dirigidos hacia la manufactura de armamento de Rusia. De acuerdo con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, es decir, el principal o el número uno diplomático de los Estados Unidos, Rusia, según Anthony Blinken, ¿verdad? Rusia estaría batallando demasiado en su campaña en Ucrania si no fuera por el apoyo que está recibiendo de China. A estos señalamientos de Estados Unidos, Xi Jinping de China se defiende diciendo, básicamente está diciendo, a mí no me digan nada, yo qué, yo no tengo nada que ver en esto, porque ha dicho que China, o él por supuesto, pero China no es ni el origen de la crisis, ni forma parte de la crisis y no es participante en la crisis. Se refiere a la invasión de Rusia en Ucrania. Eso sí, dice Xi Jinping, yo solamente soy amigo de Vladimir Putin y China es amigo de Rusia. Ajá, por supuesto, con ese tremendo intercambio comercial que tienen. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. En otro frente de batalla hay que decir que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que la operación israelí sobre Rafah continuará con fuerzas adicionales, porque Israel comenzó su entrada a Rafah la semana pasada después de que urgió a los residentes a que evacuaran hacia la periferia de esta ciudad en el sur de Gaza. Para el martes de esta semana se reportaba que tanques israelíes habían alcanzado los barrios residenciales al este de Rafah. Y también se había reportado que cientos de miles de civiles habían abandonado, por no decir huido, de esa zona, de acuerdo a las Naciones Unidas. Más temprano, este jueves, las fuerzas militares de Estados Unidos dijeron que habían ya establecido una puerto flotante en la costa de Gaza para poder entregar ayuda humanitaria de manera más fluida a los civiles palestinos. De esto ya habíamos hablado, ya se había anunciado que Estados Unidos iba a establecer este puerto flotante, este pier, este puerto flotante. Estoy seguro que hay un término mejor, pero no me está viniendo en la cabeza en este momento. Y bueno, la noticia en este momento, en este día, es que ya está operacional. Ya está operacional. Recuerde usted que cuando establecieron hace unas semanas los primeros embarcaciones para traer ayuda humanitaria, la cual no ha podido fluir de manera efectiva desde Egipto hacia Gaza por la frontera, por toda una serie de situaciones. Se señala que es culpa de Israel. Israel dice que no tiene nada que ver, que en realidad ellos no son, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos y Europa dieron un manazo en la mesa y dijeron, bueno, mira, ya, vamos a hacer que fluya desde el mar. Y estaban mandando embarcaciones desde Malta. Pero no hay puerto en Gaza. Y entonces mandaban embarcaciones
de ninguna manera buques, para nada, embarcaciones, los cuales atracaban en la bahía y por medio de lanchas traían a la costa o a la playa la ayuda humanitaria. Bueno, Estados Unidos había anunciado que iba a establecer entonces este muelle, esa es la palabra que estaba usando, Dios mío, este muelle flotante, un muelle, para que estas embarcaciones puedan precisamente atracar en este muelle flotante para poder hacer más fluida la ayuda humanitaria. Así es que ahí lo tiene usted. Me parece a mí importante aclarar también, yo he sido muy crítico yo junto con Occidente, es decir, no soy el único, ¿verdad? Pero yo junto con el gobierno de Estados Unidos y junto con la Unión Europea, y yo me uno, hemos sido muy críticos de la poca ayuda y lo poco cuidadoso que ha sido Israel con los civiles palestinos. Pero ayer alguien aquí de ustedes, del público, me hacía notar algo que ya habíamos hablado, pero que hacía tiempo que no mencionábamos aquí en el programa, y es también la falta de ayuda concreta que los propios países del mundo árabe han hecho a los palestinos. O sea, en esto básicamente los palestinos están bien solos, ¿eh? Bien solos. Y me refiero concretísimamente al caso de Egipto. Egipto hace frontera con Gaza. Hablando de ayuda humanitaria, o sea, yo entiendo, Egipto no, bueno, a ver, Egipto no deja pasar, no abre su frontera a los refugiados palestinos, no la abre, punto, se acabó. La tiene cerrada, aquí no entran. Es más fácil en este momento que los palestinos puedan refugiarse en Israel que en Egipto. Egipto dice que es un país demasiado pobre, él no puede, dice Egipto, dar albergue a cientos de miles de palestinos, punto. Pero estamos hablando de ayuda humanitaria, hay que ser humanos, ¿sí? Y si Egipto quisiera, Egipto pudiera convocar ayuda internacional o hacer que toda la ayuda humanitaria, que está del lado egipcio, por cierto, es más, si Egipto lo pide, pudiera establecer un campo de refugiados que no tuviera absolutamente nada que ver Egipto con él. Es decir, nada más que ponga la tierra, que ponga el territorio y que una coalición de países occidentales y árabes se hagan cargo de la administración y la ayuda de este dicho campo. Eso lo pudieran hacer y que no le cueste a Egipto, que no le cueste. El problema de Egipto es que es pobre y dice que es pobre y no puede aceptar a decenas de miles o a cientos de miles de refugiados. Ok, punto válido, es cierto, es un país pobre y no tiene capacidad de hacerse cargo, pero no tendría que hacerse cargo. Si Egipto lo hace, pudiera decir, mira, que usen ese territorio de, no sé, 2, 3, 4, 5 kilómetros cuadrados, qué sé yo, es demasiado grande Egipto. Que usen ese territorio, que pongan ahí un campo de refugiados, nada más que yo les doy la tierra, ahí está, pero organícense ustedes lo hacen, ustedes ayudan, ustedes hacen la ayuda, ustedes todo, a mí yo no puedo, simplemente yo no puedo. Perfecto, que lo hagan. Y así se garantizaría la seguridad de una gran cantidad, por no decir que todos, al menos todos los que quisieran, civiles palestinos de salvarse. Pero Egipto tampoco lo hace, ¿sí? No nada más es Israel. O sea, en este punto parece que hay países mucho más interesados sobre la población egipcia que los propios vecinos inmediatos de Palestina o de Gaza, concretamente Israel y Egipto. Pero Egipto, siendo un país árabe, pudiera, y si me pregunta a mí, debiera hacer muchísimo más, y no lo hace. Ok, de acuerdo que a Israel no se le puede exigir demasiado porque está en guerra. Israel está en guerra. De nuevo, a ver,
Déjeme aclaro lo que acabo de decir. Digo, la verdad es que yo sí le exijo a Israel que se haga mejor cuidado y más cargo de los civiles palestinos, los civiles. Yo no estoy defendiendo jamás, estoy defendiendo a los civiles. Y creo que Israel debería de hacer mucho más por los civiles. Pero también Egipto, es el punto que estoy tratando de hacer, también Egipto. Y Egipto, la reacción ha sido cerrar por completo la frontera. Por completo la frontera. Egipto pudiera hacer mucho, mucho más sin que le cueste. Y no lo hace. Y son hermanos. Es un país árabe también. Y bueno, pues ahí está. Decirle que hay que decir que en Ucrania se han estado implementando cortes eléctricos de emergencia. Déjeme, le voy a leer esta nota, pero si usted está en Latinoamérica, piense en su país y en los cortes eléctricos que está recibiendo y que está teniendo su país en este momento. Acá estamos hablando de Ucrania, es un país que está invadido por una potencia militar vecina y que está específicamente atacando sus instalaciones energéticas con misiles, con misiles. En Latinoamérica están pasando cosas parecidas con los cortes de luz sin misiles, ¿ok? Entonces, en Ucrania se están implementando cortes de emergencia de electricidad, según informó un consejero del primer ministro ucraniano. Se prevé que estos cortes de emergencia de electricidad duren hasta agosto y van a afectar principalmente a zonas y edificios residenciales. De tal manera que infraestructura crítica como por ejemplo hospitales no sufrirán de estos recortes de electricidad. Todo esto porque desde marzo pasado Rusia comenzó una campaña de ataques a la infraestructura energética de Ucrania, cuyos daños podrán repararse en cuestión de años o tardarán años en repararse. Esto es Ucrania que está recibiendo misilazos, ¿eh? Ecuador, México, otros países más han estado decretando cortes eléctricos sin necesidad de que les caigan misiles en su infraestructura. ¿Qué le parece? Ay, 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 ay. Bueno, decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregó una propuesta para que se reclasifique a la marihuana como una droga, pero menos peligrosa. Citando, por supuesto, lo que se cita en estos casos, que son las capacidades y características o propiedades médicas de la marihuana. Y la intención es rebajar 2 grados a esta droga, porque actualmente está clasificada como una droga tan peligrosa, incluso más peligrosa que el fentanilo y la metafetamina. Hay que recordar que en Estados Unidos la marihuana para uso recreacional es legal en 24 de los 50 estados, pero es legal en los estados. A nivel federal es ilegal todavía. A nivel federal es ilegal. Y el Departamento de Justicia está tratando de entonarse con los estados. Así es que ahí lo tiene usted. Y mire, la realidad de las cosas, y usted sabrá mejor, digo, yo creo que usted sabrá mejor de lo que hablamos, porque yo no soy usuario de marihuana y jamás lo he sido, ¿sí? Pero en Estados Unidos, todo mundo utilizó marihuana. Todos, 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 punto, todos, todos. No hay quien no. Todos, todos. ¿La utilizan o la utilizaron? Todos. No me equivocaré en decir que prácticamente el 100% de la población. Es un no problema. No es un problema. Bueno, y en Nueva York,
en el juicio criminal en contra del expresidente Donald Trump, siguió testificando quien había sido su abogado personal, Michael Cohen, y ahora tocó el turno de la defensa de Trump de hacerle preguntas. Y la defensa de Donald Trump trató de pintar a este ex abogado, ya no es abogado más, pero ya no es abogado de Michael Cohen, de Donald Trump, pero tampoco es abogado, punto, le quitaron la licencia, siendo Michael Cohen el testigo estrella de la parte acusatoria de la fiscalía. Porque él fue el que le entregó el dinero a la actriz porno y él es el que sabía mucho los detalles de cómo se hicieron estas operaciones. Y con todo y que es el testigo estrella de la fiscalía, también se sabía, por tanto, se sabía que la defensa iba a ir con todo en contra de Michael Cohen, sobre todo por su historial, porque Michael Cohen se ha declarado culpable de crímenes y ha pasado tiempo en la cárcel. Crímenes relacionados a su relación con Donald Trump y de haber mentido. Y precisamente la defensa de Donald Trump trató de pintar a Michael Cohen como un mentiroso y un oportunista y como un mentiroso serial. Hay que decir que Michael Cohen ha estado diciendo y afirmando que el jefe, como le llama él el jefe, que era Donald Trump, le ordenó el hacer el pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels, quien afirma que tuvo una relación sexual con Donald Trump, cosa que Donald Trump niega categóricamente. Y bueno, la defensa trató de demostrar que la conversación presunta en la que Trump aprobó el pago a Stormy Daniels no sucedió como la describe Michael Cohen. Y por tanto no puede ser creíble. Y eso fue lo que sucedió este día. Ahí lo tiene usted. Bueno, en esta noticia que causó estupor en todo el mundo, bueno, vaya, le dio la vuelta al mundo esta noticia, pero en donde realmente causó estupor fue en Europa. Acá en este lado del continente se informó, pero no sé, me parece que se asume como que es demasiado lejos, pero en Europa sí causó estupor, que fue el intento de asesinato del presidente o del primer ministro de Eslovaquia. Y un hombre fue arrestado y se le levantaron cargos en este intento de asesinato a Robert Fico, este primer ministro de Eslovaquia considerado populista, quien recibió varios disparos mientras saludaba a ciudadanos en el poblado central de Handlova. La primer ministro de Eslovaquia dijo que el presidente Robert Fico ya no está en una situación de vida o muerte. Primer ministro Fico, o el presidente Fico, mejor dicho, que apenas comenzó su cuarto término en septiembre pasado, lo ha hecho y ha estado gobernando en una plataforma de división que no hay necesidad que le explique demasiado porque ya es por demás conocida. El que no está conmigo está mal y el que no está conmigo es corrupto y etcétera. Antagonista de Estados Unidos a favor de Rusia. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno. Por cierto, déjeme le comento rápidamente una noticia que también se está dando en Estados Unidos en este momento, hablando de, bueno, escándalos sexuales, etcétera, acerca de Kevin Spacey. Y creo que ya le había hablado yo de esto, del actor Kevin Spacey. ¿Se acuerda usted?
a Kevin Spacey, ganador de 2 Óscares, tremendo actor, que fue acusado de acoso sexual por parte de varios hombres, y en el momento en el que se le acusó y fue demandado por acoso sexual, prácticamente Hollywood le dio la espalda a Kevin Spacey, y desde entonces no hemos visto a Kevin Spacey. Desde entonces no lo hemos visto, ¿sí? Y bueno, ahora Kevin Spacey está tratando de reivindicarse y varias estrellas, compañeros, actores han hecho declaraciones a favor de él. Liam Neeson, uno de ellos, Sharon Stone, otra de ellos también, para que vuelva a actuar Kevin Spacey porque ninguna de las demandas prosperó. Se le absolvió. Él fue a juicio y se absolvió. Se absolvió. No, la ley lo perdonó o no se le pudo encontrar culpable. No se le encontró culpable. Y entonces él reclama, dice, oye, pues ya ahí están, cada quien establecimos nuestros hechos, ahí está. Se comprobó que todo lo que están diciendo ellos, estas acusaciones, no se pueden comprobar. Entonces ya, denme chance a mí, déjenme volver a trabajar. ¿Sí? Y bueno, creo que ya le había comentado yo esto. Vaya, esto es una anécdota, esto es anecdótico, ¿ah? Pero yo no conozco a Kevin Spacey, pero resulta que conozco a alguien que lo conoció. Este es un chef, amigo mío, que él trabajó como chef en una de las producciones en las que estuvo de una película de Kevin Spacey. Ya usted sabe que en las películas donde se está haciendo la filmación de la película, pues se sirve la comida, los alimentos para la producción, entre ellos los actores. Y bueno, este amigo mío, chef, era el chef de esta producción. Y entonces Kevin Spacey iba a comer ahí al comedor junto con toda la producción, ¿no? Y este amigo dice que efectivamente Kevin Spacey era muy tentón, como diríamos en México, ¿no? Muy tentón, muy alegre, muy a todo mundo le ponía el brazo y a todo mundo lo tocaba, muy tentón, muy toquetón, muy así con los muchachos, al grado que los hacía sentir incómodos. Y muchos de ustedes estoy seguro que sabrán de lo que les estoy hablando porque lo habrán visto o lo habrán sentido incluso. Nunca de manera inapropiada, nunca ilegal, nunca de manera inapropiada, pero sí definitivamente incómoda. Tan incómoda que fueron y se quejaron con los jefes de la producción. La cocina o la empresa que hace los alimentos, el chef, fue y se quejó con el empleador y les dijo, oye, Kevin Spacey, hombre, viene y nos está manoseando aquí a todo el mundo, hombre, qué incómodo, por favor, habla con él. Hablaron con él y se acabó el problema. Y eso lo dice el chef. Hablaron con él, la producción habló con... O sea, lo único que están diciendo es que a partir de que se quejaron no volvió a suceder el problema. Y ahí está, sí, simplemente. Y es lo que dice el chef. Dice, oye, yo no sé esta gente qué tanto problema tiene. Nosotros, sí, incómodo y todo, nos quejamos y en el momento que nos quejamos, ya no volvió a haber problema. Dice, yo quiero pensar que lo que los acusaron, lo acusaron, pues jamás se quejaron, jamás nada. Y pues el otro hizo lo que ya todo el mundo conoce que hace y punto. Y bueno, pues ahí está. Es nada más la anécdota que yo le iba a comentar a este respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a la entrevista, déjeme nada más le comento rápidamente sobre una encuesta que ya ve que últimamente le he estado dando encuestas
o lo que dicen las encuestas respecto de el proceso electoral en los Estados Unidos y que, bueno, pues una tras otra, me parece a mí que lo que muestran es una división en medio acerca de la preferencia y de la intención del voto en todos los sentidos. Por ejemplo, esta encuesta hecha por NPR y PBS NewsHour y las encuestas Marist o Marista, dice, mientras que 6 de cada 10 estadounidenses votantes, estamos hablando de los votantes, mientras que 6 de cada 10 votantes estadounidenses afirman que ya saben por quién van a votar sin lugar a duda, cerca de 4 o alrededor de 4 de cada 10 dicen que todavía no han elegido candidato y que pudieran votar por cualquiera de ellos, que pudieran cambiar su opinión. Entonces, 6 de cada 10 dicen que ya saben por quién van a votar. El resto dicen que no saben y pudieran votar por cualquiera de los dos. Así es que ahí tiene usted eso. Por eso es difícil medir las encuestas con respecto a las elecciones en Estados Unidos, cuando menos en este momento. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hablar de Haití. Desde la última vez que hablamos de Haití, el primer ministro de Haití renunció y se estableció en la isla un consejo, un grupo gobernante, y lo demás lo voy a ver con el invitado, porque precisamente para eso lo invitamos, para que nos explique qué es lo que está haciendo este consejo gobernante y de qué se trata. Y le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo David Lewis, desde Washington, D.C. David Lewis es el vicepresidente de la firma Manchester Trade, esta firma especializada en inversiones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Experto él en temas de Haití y de todo el Caribe y de Latinoamérica. Mi querido David, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo están allá en Costa Rica? Aquí estamos bien, pura vida, de hecho, hay que decirlo. Oye, mi querido David, a ver, es que el gran problema que tiene Haití es que los medios de comunicación tienden a empezar a dejar de informar de Haití. Quiero pensar que porque ha bajado la violencia, pero no sé, eso es lo que te voy a preguntar yo a ti. Pero el punto es que no hay mucho de dónde agarrar respecto de la situación en Haití en este momento. Primero que nada, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se conformó? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién lo conforma y a qué se dedica este consejo que gobierna Haití en este momento? Antes que nada, y hablabas de encuestas, bueno, por lo menos donde hay encuestas hay elecciones y el pueblo puede votar. La pobre gente de Haití no tiene ni uno ni el otro. Entonces eso es parte un poco el pecado original de todo lo que está sucediendo a partir de hace 4 años, cuando tanto Estados Unidos como casi todos los países en la OEA y en la ONU permitieron que el entonces primer ministro, luego del asesinato del presidente Moïse, continuara en su puesto y continuara un gobierno supuestamente legítimo, pero que no cumplía con ninguno del ordenamiento constitucional en Haití, de que se supone que hubiéramos tenido elecciones. Y como casi todos los pecados originales, para aquellos que somos cristianos, pero también en todas las religiones del Viejo Testamento, te persiguen para siempre hasta que los resuelvas. Entonces lo que estamos viendo hoy sigue siendo ese problema del pecado original de un gobierno no legítimo, no creíble, que no cumple con las normas en Haití, pero como el resto del mundo dice que está bien, pues los haitianos están obligados a tragarse eso. Y el nuevo consejo es en parte una reflexión de esa realidad. Al no tener consenso de continuar el apoyo con el primer ministro Henry, se creó esta idea el año pasado de un grupo de grandes eminencias en Haití, reflejando los diferentes sectores de influencia y de poder, sector privado, partidos políticos claves, sociedad civil, y que ellos construyeran un consejo de gobierno temporero para
crear la base para las elecciones nacionales que seguían pendientes desde hace 4 años. Y eso fue lo que surgió con el consejo. Ahora, un reto, como todas las cosas por comité, un consejo de 9 personalidades, no pueden manejarlo como nos enseñaron a ti y a mí en la escuela de negocios. No todos pueden ser CEOs a la misma vez. Tiene que haber uno que ejecute cotidianamente. Entonces, ese grupo comenzó, logró un consenso, nombró a uno, pero aparentemente mucho de eso fue tras bastidores y en acuerdos secretos, y resulta que esa persona tenía demasiados esqueletos en el closet, y comenzó un movimiento popular en contra de que fuera esa persona. Y entonces, como vieron en las noticias, pues posteriormente tuvieron que recapacitar y decir, bueno, no va a ser él, va a ser otra persona, y entonces nombraron a otro interim y en ese proceso estamos. Añado un punto que para los que son abogados y constitucionalistas es bien importante. Todo esto a pesar de que la Constitución de Haití establece que si el primer ministro renuncia, como pasaba en este caso, hay una secuencia de poder con el Parlamento Nacional de quien le toca cumplir en lo que hay unas elecciones. ¿Qué sucede? Como no hubo elecciones, técnicamente el Parlamento también no es legítimo. Entonces, estamos tratando de aquí de como que formara un injerto que logre llevar a una transición hasta las próximas elecciones. Y ahí es donde estamos, pero la violencia sigue, los grupos criminales siguen controlando. Hace una quincena el puerto tuvo que cerrar por completo y casi atracan a nivel de pirateo internacional un buque que venía cargado, un buque privado de una empresa global privada que iba a entrar a Puerto Príncipe para traer mercancía y todo. Luego eso se resolvió. Entonces esa situación sigue. Todavía seguimos en esa crisis de vivir cotidianamente bajo violencia permanente. Y en este momento no pregunta, porque siempre se estuvo buscando, bueno, primero estaban los cascos azules, salieron, después se hablaba de que iban a venir, no me acuerdo qué país africano, a tratar de ayudar con la seguridad. En este momento no hay seguridad formal por parte de ningún estado o fuerza pública oficial en Haití. Hay una policía nacional que está bajo gran presión, está recibiendo ayuda de Estados Unidos con equipo y todo y asesoramiento, y la misión internacional sancionada por la ONU, sancionada por la OEA, liderada por Kenia y teniendo supuestamente apoyo que va a haber dentro de la misión de Benín, de Jamaica, de Belice, de Surinam, me parece que un par de países más. Estamos pendientes, se supone que arribe inminentemente a Puerto Príncipe para montar esa operación de seguridad multinacional, pero todavía no se ha dado. ¿Quién está organizando eso? Eso lo organiza Naciones Unidas, obviamente con el aval más importante de Estados Unidos, porque el costo es de cerca de $300 millones, lo cual el gran monto lo va a dar Estados Unidos. Pero por lo pronto, y esta es pregunta, Estados Unidos no quiere decir esta mano es mía, no está diciendo nada que está haciendo formal su ayuda o influencia en Haití, como que no quiere nada que ver ahí. No. La ayuda sí, pero es ayuda a terceros, pero su participación directa no. Y muchos de los especialistas sobre Haití, que conocen mucho mejor sobre esto que yo, indican que eso ha sido gran parte del problema. Que en un lugar como Haití, con la historia que ha habido, y que de hecho intervenciones son muy mal vistas por el pueblo haitiano, la gran mayoría, pero que cualquier intervención que se vaya a hacer, si no tiene a los Estados Unidos, o sea, está condenada a fracasar, porque todo el mundo entiende que el hegemón
que puede mantener un orden ahí es Estados Unidos. Entonces, esa es la gran preocupación que tiene todo el mundo. Hablando del orden, David, y no es que quiera cambiar de tema de la entrevista, porque la entrevista es Haití, pero es que tengo que hacerte esta pregunta, porque ayer justamente estábamos entrevistando al embajador, el ex embajador de Guyana, Connolly, ¿cómo se apellidaba él? Pero en fin, ayer estábamos hablando de Venezuela y de Guyana. Insanali. Insanali. Riyad Insanali, sí. Ayer estuvimos hablando con él por segunda vez y hablando sobre esta acumulación de fuerzas militares de Venezuela en la frontera con Guyana, pero la pregunta que yo te hacía es, ¿hasta qué punto esta política de no me meto de Estados Unidos es la que está haciendo que empiece a hacer el desorden y que todo el mundo esté queriendo hacer lo que le dé la gana hacer? Sí, en gran parte porque, como vos sabes, en negocios decimos, los mercados condenan los vacíos. Y aquí hay un vacío de poder político y es por eso que todos estos grupos criminales han podido surgir. Es un estado débil el de Haití y al no tener la amenaza, como sucedió tantas veces anteriormente, que el gobierno americano decía, bueno, vamos a intervenir, y tienen la de un grupo que viene de Kenia con par de otros, sinceramente no lo ven como un deterrente fuerte y es ahí el problema. Te cuento, la semana pasada estuve en unas reuniones en el Congreso aquí de Estados Unidos, tema separado, era América Latina, con los usual suspects en el Congreso americano que mandan sobre América Latina y el Caribe, y no puedo decir los nombres, pero te imaginas cuáles son. No querían hablar ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni nada. Su gran preocupación que esto con Haití no va a funcionar y al final la víctima mayor en Estados Unidos, que es lo que es su preocupación, estos son congresistas de Estados Unidos, no congresistas del mundo, es que el impacto se va a sentir en la Florida. Y me estuvo bien interesante porque todos nosotros andamos pensando que no, Estados Unidos está preocupado por las elecciones en Venezuela, por esto. Esta gente en el Congreso, que son los que ahora tienen la sartén por el mango, por el control presupuestario, como hemos visto con Israel y con Ucrania, están diciendo, ojo, el problema no es esos, el problema es lo que viene con Haití. En términos de inmigración. Exacto, en términos de que la situación ya está mala y va a ponerse peor. Claro. Y eso no le va a llegar ni a Delaware ni a otra parte, le va a llegar a Florida. A Florida, claro, por supuesto. Ahora, David, déjame te pregunto, vamos a suponer que la situación constitucional de Haití se resuelve, ya hacen elecciones, se elige a un presidente, a un presidente, etcétera, ya. Eso va a cambiar, pregunta, eso va a cambiar de manera sustancial, sustantiva, el status quo de la seguridad y de la economía de Haití. A corto plazo no, pero es la base, es el prerequisito para un ordenamiento futuro mediano largo plazo. O sea, no podemos tener una situación donde el que manda está mandando porque pues por fiat, por falta de otra cosa. Tuvimos muchos años para crear esa nueva constitución, para sentar esas bases. Sabemos por experiencia previa en otros países del mundo en desarrollo, eso no se da de la noche a la mañana. Romper con eso es muy peligroso porque entonces es el que manda es el más fuerte. Entonces eso hay que hacerlo. Pero sí, el dilema sigue siendo que en un vacío de ordenamiento de seguridad, eso de por sí no va a resolver. Entonces la misión internacional es importante. El reto va a ser si esa misión internacional va a tener la capacidad de ese orden de seguridad cotidiana. Ya, te voy a hacer esta pregunta que va a parecer que es como del orden de seguridad pues sí, o de defensa, pero en realidad no es, porque el líder de facto en este momento, quien realmente está mandando en Haití, es este líder de las pandillas, el famoso Barbecue, que es un criminal, es un líder de pandillas, es un criminal. Pero pues ante la falta de poder o el vacío de poder, él es el que está ahí ordenando en este momento.
¿Qué se debe hacer en este caso con el barbecue? ¿Cómo podemos establecer todo lo que queremos establecer en Haití en cuestión del orden de la ley, la constitución, el restablecer el gobierno, etcétera, con un barbecue ahí? Bueno, lo primero, que ya estas no son pandillas ni grupitos, no, esto es crimen organizado transnacional. Y yo le digo a todo el mundo, dejemos de llamarles pandillas porque no son pandillas. Esto es al nivel de lo que le enfrentó Bukele en El Salvador con las maras que eran parte del crimen transnacional organizado, trafican en armas, en narcotráfico, en personas, en todo lo ilegal. Entonces, eso es lo primero. Segundo, no es solo él, es un grupo muy amplio ya. Él es la persona que tiene mayor presencia en los medios porque es muy carismático, pero esto es algo muy, muy amplio ya. Y existen varios que además también han sido líderes políticos y tienen arraigo. Y el dilema que tiene el Consejo de Gobierno nuevo y va a tener cualquier orden nuevo en Haití es que si no se les crea una condición para su participación en el orden político establecido, solo estamos fomentando que sigan en el orden ilegal. Y desaparecerlos no creo que es una opción, ni siquiera con esa misión internacional que hay, porque no creo que tiene la capacidad militar para hacer eso. Y hay muchos elementos en Haití que argumentan esa gente tiene que estar en la mesa de negociación porque ya controlan demasiado. Y ese es un tema político muy, muy dividido en Haití actualmente. Y afuera, si te fijas, ningún gobierno de afuera está dispuesto a aceptar eso. Y eso es el problema también. Entonces tú básicamente lo que estás hablando es un proceso como el que se vivió en Colombia, en el de acuerdos de paz, una pacificación y básicamente invitar a quien hoy en día es terrorista y criminal a que forme un partido político y entren a la política y se pacifiquen de esa manera. Más o menos, pero nadie quiere hablar de eso todavía. Pero para eso estamos tú y yo, David. Y bien que mal, sin haber uno estado de acuerdo o, no o en desacuerdo, al final eso tuvo un resultado funcional para el sistema político en Colombia, que luego el pueblo colombiano podía participar libre y abiertamente. Que no era perfecto, lo sabemos, pero tuvo un resultado funcional que paró las balas y la matadera. Y eso al final es lo primero que hay que hacer en Haití. Hay que parar la violencia política, porque si no, nada puede funcionar. Todavía no estamos ahí. Última pregunta, ¿quién debería sí o sí estar involucrado del continente? Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de América Latina, México, Brasil, etcétera. ¿Quién debería estar involucrado y no lo está en este momento? Lo hablamos la última vez, el gran ausente en la discusión de Haití lamentablemente es América Latina, países que en el pasado tuvieron un rol muy importante, Brasil, Chile, Colombia, pero que lamentablemente no creo que tienen ninguno el capital político para hacer una participación si Estados Unidos no participa, que fue lo que sucedió anteriormente. El país también que está esperando eso y tiene mucha influencia en Haití es Canadá. Pero de nuevo, todos en el hemisferio americano, sin una presencia de Estados Unidos, no pueden digerir políticamente eso en sus países. Ese es el problema que tienen. Y bueno, pues ahí está. Con eso cerramos, con esa declaración tan contundente. David Lewis, vicepresidente de la firma Manchester Trade desde la capital de Estados Unidos, como siempre. Muchísimas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros. Saludos a todos. Gracias, Alberto. Igual para ti, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no hay necesidad de hacer pausa. Vámonos directo a cerrar esta emisión, siendo jueves, con la participación de nuestro buen amigo, compañero, colega, polemista, comunicador, analista,
controvertista, si es que existe la palabra, mi señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Con los huevos por el piso, Alberto, vos sabés ¿Otra que vez? conocimos, claro, se conoció el índice de inflación esta semana en Estados Unidos, 3.4%. Va bajando, señor Dado, ¿no? Sí, va a bajar, sí. Sí, como en Argentina, pronto vamos a estar como en Argentina, ¿no? Que tenés 100% mensual, era así Argentina, ¿no? Que la Bueno, inflación va corriendo cada mes 100%, bueno, bajó a 90%, después a 85%, pero bueno, si bien los mercados reaccionaron bien, porque dice que es un alivio de la inflación de 3.5%, baja a 3.4%, pero lo cierto es que los efectos devastadores de estos altos niveles de inflación que significan para una economía como Estados Unidos, se siguen viendo, ¿no? Entonces, yo las noticias que estuve revisando están aumentando los deudores morosos de tarjetas de crédito, hay un 40% de pequeñas empresas en Estados Unidos que no pueden pagar la renta de sus locales comerciales, y así por lo consiguiente. Fíjate, con el tema de la inflación nosotros sabemos, por lo menos los que seguimos esta teoría que ha sido probada una y mil veces en la historia, en la práctica, que la inflación es ante todo y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal imprime locamente dólares que después se los presta al gobierno, obviamente que los niveles de inflación van a ser altos, ¿no? Y a propósito de la Reserva Federal, es interesante lo que ha pasado hoy. Hay un representante republicano en el Congreso que se llama Thomas Massey. Este hombre ha presentado un proyecto para abolir la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal es la que, recordemos, ha dado carta blanca para que tanto durante el gobierno de Trump y mucho más durante el gobierno de Biden, con la excusa de combatir los efectos perniciosos de los confinamientos decretados por la pandemia, que lo decretó el mismo gobierno, aclaremos, imprimió trillones de dólares, hubo ayudas, entre comillas, económicas a los usuarios en Estados Unidos con cheques de estímulo, que después tuvieron como consecuencia que, bueno, se cayeron drásticamente los rendimientos de las jubilaciones privadas, por ejemplo. La inflación aumentó a niveles estratosféricos y hoy estamos como estamos, Alberto. O sea, este gobierno desde que entró, que es mentira, eso hay que aclarar. Biden 2 veces ha dicho esta semana que cuando él tomó posesión del cargo, la inflación estaba al 9%, eso es mentira. Trump dejó la inflación en enero con el 1.4%. Pero bueno, vamos a ver qué vuelo toma este proyecto de abolir la Reserva Federal, que es la causa de todos nuestros males, acá por lo menos en Estados Unidos, en lo que a la inflación se refiere, ¿no? Entonces, y hablando de Trump o Biden, quiero hacer una comparación antes de pasar al próximo tema, que es que con Biden no podemos bajar del 3% de inflación cada mes, mientras que con Trump nunca la inflación pasó del 2% anual, ¿no? Entonces, ahí tenemos Señor la Dado, cuestión. ¿esos datos que usted está dando son verificados y son verificados? Sí. Sí, claro.
Vos podés hacer una búsqueda por Google. Inflación durante la gestión de Trump nunca sobrepasó el 2%. Trump se fue con una inflación de 1.4% anual en enero del 2021, mientras que con Biden hemos llegado a 5 o 6% de inflación en los primeros meses y luego no puede bajar al 3.4%, que es el último dato que se ha conocido. Entonces, los hechos hablan por sí mismos, Alberto. Yo quiero destacar una vez más, a fuerza de ser reiterativo, este proyecto del representante Thomas Massie de abolir directamente la Reserva Federal, ¿no? Alineándose con lo que viene proponiendo Javier Milei para Argentina también, ¿no? Abolir el Banco Central. Ajá. Pero bueno, otro temita que quiero tocar en estos últimos 2 minutos, que es que, bueno, se está llevando a cabo, ya son 4 semanas del juicio, uno de los juicios a Trump en Nueva York, por supuestas maniobras de Trump para silenciar a un grupo de mujeres, para que estas mujeres, bueno, no revelen públicamente que tuvieron sexo con Trump. Y uno de los testigos estrella de la fiscalía, que es el abogado Michael Cohen, que fue un estrecho colaborador de Trump hasta el 2016-2017, hoy prácticamente la defensa de Trump lo hizo implosionar al testigo. En resumidas cuentas, lo dejó al descubierto por sus antecedentes de mentiras y fabulaciones, y que básicamente él habría reaccionado de esta forma con Trump, tratar de emboscarlo y presentarlo como que pagó a estas mujeres para que no revelaran que tuvieran sexo, porque Michael Cohen, en definitiva, aparentemente estaba enojado, resentido, porque Trump no le había dado un importante cargo en su gobierno, ¿no? Del 2017 al 2020, ¿no? Entonces, esa es la situación, Alberto. Se van revelando, van acomodándose las cosas, muy probable, es altamente probable, hasta CNN dice esto, que es uno de las bocas del régimen, ¿no? Del régimen de Biden. Hoy era impresionante verlo a Anderson Cooper deshacerse al comprobar, al verificar que, bueno, el testimonio de Michael Cohen se empequeñecía cada vez más al quedar al descubierto sus mentiras, ¿no? Y con esto ya termino, Alberto. Claro, muchísimas gracias. Bueno, nada más rápidamente, aquí estaba viendo efectivamente lo del dato de la inflación durante los años de Trump, y claro, por supuesto, lo que pasa es que, claro, Donald Trump sufrió la pandemia, y con eso la caída de la economía con la pandemia, y cuando la economía cae en recesión económica, como fue con la pandemia, pues cae todo, cae la actividad económica, cae todo. La pandemia fue la razón de los problemas de la cadena de suministro, y la cadena de suministro fue la razón de los problemas de la inflación, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Y eso le cayó a Joe Biden efectivamente, porque mientras que en el 2020, que fue en mayo del 2020, en el mero de la pandemia, el último año del gobierno de Trump, claro. La inflación fuera solamente de 0,3%, que fue en lo más profundo de la recesión económica. Ya para el 2022, 2 años después, ya había saltado hasta el 9%. Esto fue ya con Joe Biden. Entonces, sí, el 2021 y 22 fueron muy de crecimiento inflacionario, pero no nada más en Estados Unidos, también en el resto del mundo. ¿Está usted de acuerdo? En otros lugares del mundo la inflación fue menor que en Estados Unidos. No tengo a mano en estos momentos los países, pero sí hubo una acción de los gobiernos a nivel mundial que prueba por qué es necesario eliminar los bancos centrales, porque, bueno, todos los gobiernos abusaron en su reacción,
suprimieron libertades, encerraron a la gente, las escuelas, muchos negocios tuvieron que cerrar por esas decisiones del gobierno. Pero bueno, eso no hace más que confirmar nuestro análisis de que hay que hacer desaparecer el Banco Central. Pues sí. Señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. A la orden, Padilla. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.